Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Arcijas y les doy una vez más la bienvenida a nuestra entrevista semanal vía digital de Foro Jurídico y donde siempre intentamos llevarle a todo nuestro auditorio el análisis, la reflexión de los especialistas más importantes sobre las materias que nos interesan de la agenda jurídico-político nacional. Y bueno, pues hemos venido en los últimos programas casi dedicándolos a este tema tan polémico que tanto nos ocupa y nos preocupa en la academia, en el foro, como es la iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal y a los poderes locales, presentada por el Ejecutivo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, y esperando después de los resultados de las elecciones, pues que ya se ha vuelto esto en un tema cada vez que ocupa más el debate, que ocupa más la discusión, la crítica, y sobre todo porque hemos visto una tendencia, al parecer irreversible, para que esto se dé como lo han amenazado, anunciado desde la presidencia de la República, de que no se moverá ni una coma a una iniciativa tan importante que va a trastocar uno de los poderes del Estado mexicano y que tiene que ver con cuestiones muy trascendentes sobre nuestro modelo democrático, nuestro modelo de Estado de Derecho, como es el de la independencia judicial. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, un aliado en las mejores prácticas y luchas que hemos venido librando desde hace cuando menos 2 décadas en México, nuestro querido amigo el doctor Edgardo Buscaglia. Edgardo, qué gusto nuevamente tenerte aquí en Foro Jurídico, saludarte. Gracias por atender a esta invitación desde Chile, donde hoy te encuentras haciendo algunos temas de los que siempre acostumbras para ayudar a los sistemas judiciales, a los sistemas jurídicos de todo el mundo, me consta, porque a veces como nos conectamos con Chile, a veces nos hemos conectado contigo en otras épocas desde Afganistán, en fin, desde muchos lugares. Y gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema tan delicado para la sociedad mexicana y que nos des luces, nos ayudes a encontrar vías para seguir caminando desde nuestras posiciones, desde nuestras trincheras académicas y profesionales, para ver qué nos depara. Y bueno, hoy nos ha sugerido un título a esta intervención tuya, por más sugestivo, importante, polémico como lo es el autoritarismo demagógico y la contrarreforma judicial hacia el futuro, obviamente enfocada a nuestro país. Gracias, Edgardo, bienvenido, y una vez más es un gusto tenerte aquí en Foro Jurídico. Muy agradecido, Elías. Nos une un afecto, nos une una lucha, una mancomunión de ideales que nos ha permitido luchar juntos en estos temas que hacen al futuro de las sociedades de la región y en especial México, a quien le tengo un cariño enorme. Quiero mucho a México y uno también sufre ver la realidad y el empeoramiento de la situación social, económica, institucional hacia futuro. Por lo tanto, gracias por la oportunidad de brindar un foro para proponer hacia futuro posibles soluciones a los problemas que nos enfrentamos. Adelante, Elías. Pues mira, yo quisiera, que tú eres una persona muy conocida y reconocida en México, para aquellos que no te conozcan, dar tan solo algunos datos curriculares, decirles que, bueno, como lo anunciamos, tú básicamente eres un académico, investigador en Derecho y en Economía. Esto es muy importante, que conjugas estas dos disciplinas de la Universidad de Columbia, que ha sido profesor también de Derecho y Economía
en muchas universidades de Estados Unidos, también en la Universidad Nacional Autónoma de México nos has acompañado en muchas ocasiones para dar algunos cursos, algunos diplomados cuando vienes a México, y que bueno, pues eres también el director internacional del Centro de Derecho y Economía del Departamento de Derecho de la Universidad de Columbia. Autor de varios libros, en alguno me ha tocado participar con una pequeña participación, y Así eres es. un hiperespecialista en temas de prevención, de combate a delincuencia organizada, a corrupción, al lavado de dinero, y bueno, siempre has estado pugnando, empujando, insisto, desde diferentes latitudes para tratar de ir corrigiendo estos temas, y en México no ha sido la excepción. Y bueno, en este contexto, nosotros estamos padeciendo, criticando esta reforma que parece inminente al Poder Judicial, nada más con la acotación que hemos venido insistiendo, que desde luego que en México se requiere una reforma no solamente al Poder Judicial, al sistema de justicia en general. Tenemos grandes rezagos. El panorama es muy desolador en México frente a violaciones cotidianas de derechos humanos, frente a temas de abuso de poder, de impunidad, de corrupción, en fin. Y lo que nosotros hemos dicho es que bienvenida a una reforma, pero no una reforma parcial con un sentido de venganza, de molestia, como lo ha dicho algún ministro de la Corte, el titular del Ejecutivo, pues porque no le dieron, apegándose a la Constitución, decisiones judiciales al más alto nivel, que no le gustaron al gobierno de la Cuarta T, y entonces emprenden esta reforma como tratando de quitar de un golpe no solamente a los ministros de la Corte, sino la carrera judicial, sino el sistema judicial completo, y que no hay en mi concepto más que la idea de acabar con la división de poderes y de cooptar al Poder Judicial federal y local para poder seguir hacia un régimen más autoritario del que se pretendió ahora. Entonces, bueno, pues yo quisiera que en tu panorama, en tu perspectiva internacional, nos des algunas ideas, cómo viene, por qué, qué remedios tener, qué hacer desde nuestras modestas plataformas académicas y profesionales. Sabes que hay que ir de la filosofía a lo particular. Y vamos a ir aterrizando algunos conceptos, si me lo permites, Elías. Sabes que yo cuando estudiaba filosofía del derecho observaba esa eterna lucha entre los sistemas legales que apuntan a expandir los ámbitos de la libertad humana, de la acción humana en libertad, promoviendo la innovación, promoviendo, y no me refiero a la innovación individual, sino a la innovación grupal de organizaciones, de personas que libremente inviertan sin que el Estado esté ahorcando la iniciativa, ya sea empresarial o iniciativa social, privada. Y siempre hubo en la humanidad esa pugna entre los sistemas que apuntan a expandir la libertad y sistemas políticos y legales que apuntan a concentrar el poder. Siempre con objetivos grandilocuentes, tienden a concentrar el poder. Y estamos en una nueva etapa de la historia de la humanidad en donde nuevamente volvemos a la vieja pugna entre sistemas que intentan otorgarle libertad a las personas y sistemas que intentan subyugar a las personas, esclavizarlas, someterlas, bajo la excusa de un objetivo grandilocuente, social, transformador. Y esa ha sido la historia de la humanidad, ¿no? ¿Te acuerdas que nuestras abuelas nos decían que hay un ángel y un pequeño diablo en cada hombro? Y los seres humanos tenemos esas tendencias hacia la oscuridad y hacia la luz. Uno siempre espera que triunfe la luz. Y México, así como países tan diversos como Hungría, China, bueno, Cuba, que tradicionalmente ha venido padeciendo sistemas
autoritarios, Venezuela, etc., México lamentablemente ha tomado un rumbo en ese sentido contraproducente. Con la excusa de transformar al país y darle mayor espacio y progreso social a las personas y a los millones de mexicanas y mexicanos que fueron olvidados, ahora se está usando nuevamente la excusa de concentrar el poder político para poder lograr grandes objetivos que nunca van a ser logrados a través del autoritarismo. Cuando el autoritarismo, que es la concentración del poder para imponer la voluntad del que tiene el mando, se conjuga con la demagogia, tenemos un cóctel explosivo. Y siempre las reformas judiciales son un reflejo del modelo político prevaleciente en un país, en una región o en general en el mundo. El modelo político que está detrás de la reforma judicial de López Obrador es un modelo político de concentración del poder, de discrecionalidad ilimitada, con menos controles que los que teníamos antes. Es un modelo político que apunta, y el de la doctora Sheinbaum también, que no solamente es discípula de López Obrador, sino ella misma tiene sus propias ideas desde la época que estaba en la UNAM, abogando por sistemas autoritarios en Cuba, Nicaragua, y defendiendo sistemas políticos impresentables. Entonces tenemos una situación en donde la reforma judicial mexicana, la que se propone, es realmente una contrarreforma, como indica el título de esta presentación. Apunta a anular los principios de las buenas reformas judiciales del 94, de 1994 y las posteriores, en la primera década de este milenio, en donde se apuntaba, en teoría al menos, hacia un poder judicial transparente, un poder judicial expedito, efectivo, un poder judicial transparente en el sentido de hacer justicia de cara al pueblo, ¿no? El juicio oral con carácter acusatorio, el acceso de la población al procesamiento, de hacer justicia. Los principios que estaban plasmados en estas reformas judiciales desde los 90 hasta la primera década de este milenio estaban fundamentadas en principios sólidamente democráticos, apuntando hacia un Estado de Derecho, pero siempre existe esa brecha entre la ley en los libros y la ley en acción, como siempre. Y nosotros nos encargamos de medir cuáles son esas brechas. Yo me dedico a un tema denominado jurimetría, jurimetría procesal, jurimetría sustantiva. Evaluamos los procesamientos de causas, los impulsos de causas penales propios de las fiscalías, evaluamos los datos duros que surgen de las investigaciones, de las técnicas de investigación apropiadas que se aplican o no se aplican en un país, y las evaluamos a los diferentes eslabones del sistema de administración de justicia, policía, fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario. Lo evaluamos a la luz de las leyes internacionales, las convenciones de la ONU, que tú muy bien cubres en tus cursos, en tus seminarios, Elías. Las convenciones de la ONU son leyes internacionales que tienen rango constitucional en muchos países, en donde los países firman y ratifican a estas leyes internacionales que plasman las mejores prácticas en reformas judiciales. Plasman las mejores prácticas en técnicas de investigación, cooperación interinstitucional, transparencia, eficiencia, efectividad. Nosotros evaluamos cómo los países implementan en la práctica estas leyes internacionales en el marco de las Naciones Unidas, que cada país, como México, firma y ratifica soberanamente, por lo tanto es ley. Y nosotros venimos evaluando que desde que se firmaron, por ejemplo, las convenciones de la ONU contra la delincuencia organizada, la Convención de Palermo, firmada por México en el 2000 y ratificada en el 2003, desde que se firmó la Convención de la ONU contra la corrupción, firmada en Mérida, en la ciudad de Mérida, en México, en el 2003,
la ley internacional contra la corrupción pública y privada, y cuando México ratificó y firmó todas las leyes internacionales que te puedas imaginar, vamos a México y evaluamos si se están implementando adecuadamente en coordinación con otros estados de otros países. Y nosotros evaluábamos que desde la época de Zedillo, de Fox, las variables de implementación en cuanto a eficiencia, efectividad, calidad de las resoluciones, cooperación internacional, iban mejorando con respecto a esas mismas variables desde los años 80. Iban mejorando lentamente, pero iban mejorando. A medida que se fueron implementando de a poquito algunos principios de la reforma judicial del 94, desde la Corte Suprema hacia abajo, vimos que fueron mejorando. Insisto, nosotros tomamos muestras de causas en materia civil, penal, y con base en eso evaluamos con datos duros si se aplican o no se aplican mejores prácticas internacionales. Si se aplica, si existen controles de las resoluciones por parte de las fiscalías, controles internos, controles externos, controles sociales, con base en estas leyes internacionales que México ha ratificado. Y nosotros evaluábamos que iban mejorando de a poquito, pero principalmente cuando comienza la administración de Calderón, vemos que ahí sí van colapsando. A partir del 2008, las variables de eficiencia, efectividad, transparencia fueron colapsando. O sea, la implementación de las reformas del 94 y posteriormente la del 2008, creo que era, fue en teoría magnífico, en la práctica un fracaso. Por lo tanto, cuando una orquesta desafina, y el sistema de administración de justicia penal es una orquesta, es músicos, uno con violín, el otro con un cello, trompeta, trombón, bueno, policía, fiscalía, justicia, sistema penitenciario, cuando no coordinan bien entre sí, son como una orquesta que desafina. Y por lo tanto hay que encontrar la manera de que coordinen mejor, de que el fiscal, por ejemplo, sea el director jurídico de la investigación de la policía y que tenga ese rol adecuado, de que los fiscales tengan controles adecuados para que no se cometan abusos de discrecionalidad, para que el acceso a la justicia, que no pasa solamente por lo geográfico o por el costo económico directo de los abogados, sino que también pasa por los abusos de los fiscales, de los MPs, de los fiscales, que cuando llega una víctima le piden dinero o la tratan mal, se niegan a servirla. Ese tipo de acceso a la justicia fue colapsando en México a medida que pasaron los años, y los indicadores que yo puedo compartir con ustedes lamentablemente dan cuenta de que, a pesar de que en teoría las reformas judiciales que yo mencionaba de los 90 y de la primera década de este milenio eran en principio adecuadas con base en las mejores prácticas internacionales, en la práctica la delincuencia organizada, con su corrupción del Estado, con su corrupción de las fiscalías en los estados, en las entidades federativas, principalmente la corrupción mafiosa en el fuero común, ha hecho que esas reformas judiciales no se puedan implementar adecuadamente. Pero la solución no está en que porque una orquesta desafina, despides a todos los músicos y te quedas sin orquesta. La idea es justamente intentar retomar la implementación práctica de esos principios adecuados que llevaron adelante las principales reformas desde los 90 hasta la década pasada, que tenían en consideración la necesidad de establecer una defensoría pública de oficio bajo el principio de la igualdad de partes, con las fiscalías, que tenga un financiamiento presupuestario adecuado, con la posibilidad de realizar investigaciones paralelas a la de los fiscales, para que el defensor público pueda actuar en igualdad de partes, para poder acceder, tener un acceso a la justicia más adecuado. Estaban ahí esos principios, hay que implementarlos adecuadamente, combatiendo a la corrupción de la delincuencia organizada, que tiene un canceroso efecto sobre las policías en las entidades, sobre las fiscalías, sobre los jueces en las entidades donde la mayoría de las causas judiciales recaen. Creo que en México es casi el 81%.
de las causas recaen en el fuero común. Corrígeme, Elías, si estoy No, equivocado, pero sí, básicamente, déjame entonces, hacer, déjame hacer sí, un dale. paréntesis, porque esto que tú acabas de platicar, yo he estado muy metido en el seguimiento, insisto, desde la plataforma de la academia, del foro, con este tema del debate, del análisis de esta reforma judicial que no nos gusta, pero tú acabas de dar un dato muy importante y que pues, nos va a servir para estas reflexiones que vamos a seguir haciendo ahora, mañana, pasado mañana y desde nuestra trinchera lo seguiremos haciendo. Porque cuando tú hablas acertadamente de que estamos frente a una contrarreforma y de que es un tema demagógico de la vertiente autoritaria y nos lo acabas de justificar, en efecto, esta gran reforma del 94 se disminuyó la corte de 25 a 11 ministros y no pasó nada. Al contrario, hasta se fue perfeccionando este modelo con una corte constitucional que ahora se pretende desaparecer y, como tú dices, con la instauración de una verdadera carrera judicial, de un servicio civil de carrera tan sólido que no existe en el país. 30 años que se pretenden echar ahora a la basura, quitándole la posibilidad a los que empezaron a los 15, a los 16, a los 18 años a ser meritorios, secretarios, actuarios, después han sido jueces y magistrados que ya llevan un promedio de entre 25 y 30 años de carrera, de repente ahora, que es la parte más grave en nuestro concepto de esta contrarreforma, es de un plumazo quitar la carrera judicial que tanto trabajo ha costado, Claro. bajo el Y pretexto la de que idea, la justicia pero déjame decirte, porque lo que tú has dicho, tú eres el hiperespecialista en temas de delincuencia organizada y de lavado de dinero, en fin, estos temas, hacer que estos jueces que han venido formándose y que se les dé una expectativa de vida y formándose profesionalmente, con ética, con concursos, van llegando con concursos como los estados democráticos europeos, en el que en todas las áreas hay un servicio civil de carrera, de repente de un plumazo que sean electos por votación popular. Y esta es la parte más grave y quería yo conocer tu punto de vista, porque es lo que mira, queremos ver. Si podemos, nada más déjame decirte, porque eh, politizar los nombramientos de los jueces, de los magistrados, de los políticos mediante el voto popular es convertir a los amigos del poder en jueces y magistrados. Es abrirle la puerta a la delincuencia organizada y a los grupos de poder regionales y nacionales para que escojan a sus jueces y de esta manera sobre el demagógico discurso de que no hay en México justicia pronta y expedita y de que no hay un verdadero acceso a la justicia, nos quieren vender un modelo donde Morena, sus aliados, nos pongan a los jueces y a los magistrados y para atrás todo lo demás. Creo que esta es la parte central en la que no estamos de acuerdo de esta reforma. Coméntame. mira, estoy de acuerdo. A ver, como vuelvo a decirte, el modelo político, la visión política de los que sostienen el poder hoy en día en México, es una visión política de no creer, de rechazar los principios republicanos, de que no existan tres poderes que puedan ejercer el control el uno al otro con ese equilibrio que exige toda república, sea la francesa, sea la mexicana, la argentina o la que sea. No creen en eso. Ellos creen que la persona que está en el poder tiene la obligación, el deber y la autoridad para imponer su visión. Para eso fue votado. Son gente que, aunque no lo sepan, son autoritarios. Por lo tanto, las reformas judiciales que surgen de las cabecitas de esta gente son reformas judiciales autoritarias. Uno puede abogar o argumentar que la delincuencia organizada ya tiene influencia sobre el poder judicial actual, especialmente en el fuero común. Y yo diría que sí, la delincuencia organizada amenaza jueces, compra fiscales, asesina jueces, ya tienen influencia. Pero lo que quiere hacer López Obrador con esta reforma es legalizar esa situación. O sea, va a legalizar la entrada del mismo dinero sucio que hoy
determina quién gana y quién pierde las elecciones en México, quiere de alguna manera legalizar esa corrupción mafiosa a través de un mecanismo electoral que es impresentable en México. Es un sistema electoral sin controles patrimoniales, sin controles sociales, sin controles políticos. Los partidos no tienen auditorías obligatorias, las candidaturas tampoco, y quiere incorporar ese modelo político mafioso, que él conoce muy bien porque lo mama desde que era chico, lo quiere incorporar al sistema judicial como un mecanismo de control del poder judicial y de todo el sistema judicial, en donde el sistema judicial van a ser como empleados postales para el poder ejecutivo de turno. Ese es el modelo autoritario de Orbán, de Putin, de China con Xi. Ese es el modelo autoritario que fracasa. Te voy a dar un dato que quizás la audiencia no conozca. Estados Unidos de Norteamérica, los vecinos del norte, tienen algunos estados principalmente en el sureste, en donde los jueces son elegidos a través de un proceso electoral. Cuando nosotros evaluamos la efectividad, o sea, la calidad de las resoluciones de los sistemas judiciales estatales, en donde el juez es sometido a un proceso electoral, sea Alabama, sea Luisiana, cuando evaluamos a esos estados y los comparamos a otros estados como Washington, donde el estado de Washington en el oeste, en donde los jueces son elegidos a través de un proceso técnico, servicio civil de carrera, etcétera. Cuando nosotros lo comparamos, los estados que tienen procesos electorales donde la política interviene en el nombramiento del juez a través de un proceso electoral como el de cualquier diputado, son los que peor calidad de resolución tienen, son los que más corrupción judicial tienen. O sea, es sistemático. Los estados donde los jueces son elegidos a través de procesos electorales politizados tienen indicadores de calidad de las resoluciones comparadas a Bolivia o comparados a Perú o comparados a Nigeria. Son niveles de corrupción espantosos, razón por la cual la corrupción judicial en promedio en Estados Unidos está como 40 lugares abajo de los niveles de países que sí tienen un proceso técnico meritocrático para elegir a sus jueces, lo cual no quiere decir que no existan controles sociales. Los controles sociales, como yo vengo abogando hace muchos años en México, las auditorías sociales de redes de sociedad civil, como las que tú lideras, Elías, que cuando están reguladas para tener la atribución legal de auditar la calidad de las resoluciones de los jueces, para denunciar abusos de discrecionalidad procesales o sustantivos en las resoluciones, en las sentencias, cuando la sociedad civil tiene la capacidad de auditar, no solamente de acceder a la información, sino de auditar, evaluar y denunciar, ese tipo de controles sociales son muy, muy sanos y funcionan muy bien en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. No se necesita un proceso electoral para lograr que la calidad de las resoluciones sea adecuada. El nombramiento de los jueces debe pasar a través de un proceso político, institucional y social, donde la sociedad civil puede comparecer ante el Congreso, ante las comisiones, para elogiar o denunciar a las candidaturas que se presenten. Ese tipo de controles sociales existen en las democracias modernas, pero eso no es lo que quiere hacer López Obrador, Orbán, Xi, Fidel Castro, no importa, también Bukele, no importa, el tema es, acá no hay ideología de derecha o de izquierda, es autoritarismo demagógico. Déjame hacer una pregunta sí, en relación con esto, insistiendo que para mí está muy claro que no es la idea de mejorar un sistema de justicia que tenemos deficiente. La verdad es que esta reforma no soluciona los problemas del acceso a la justicia, los empeora, hablando en términos reales. Pero yo he estado asistiendo, de hecho ayer asistí a la clausura de un seminario internacional al respecto que organizó la Suprema Corte, donde una relatora de la Universidad de Stanford señalaba, y en esto, bueno, la pregunta también va si esto es real, decía que de las experiencias de voto popular de jueces es negativa, en Bolivia y en otros lugares, y que en Estados Unidos únicamente
como tú bien mencionabas, pero decía ella que solamente jueces locales eran los que eran electos mediante voto popular, y que para la paradoja que se estaba dando en estos fenómenos es que estos jueces locales que tienen la oportunidad de reelegirse, entonces atienden a los intereses de los grandes electores, normalmente empresarios o gente de opinión pública, en fin. Y que entonces la práctica ha sido, como tú lo estás diciendo, pues, decía ella ayer, que se desatienden el respeto, la atención a los derechos humanos, a las causas de los más desfavorecidos, de los más vulnerables, porque entonces los juzgadores electos por voto popular, que tienen además un compromiso con quien les dio recursos para su campaña política, que es otro ingrediente grave en esto, que la meritocracia se sustituye por campañas, entonces pues atienden a los intereses, a la búsqueda de la justicia de sus grandes electores y se olvidan de los menores, y entonces se sufre más de acceso efectivo a la justicia por las clases más desfavorecidas. No sé si esto me lo podrías corroborar. No, el cuadro que tú explicas muy bien es un cuadro en donde vas a tener a un poder judicial al servicio de la delincuencia organizada que legaliza sus dineros sucios en los sectores legales de la economía. En países como Estados Unidos, donde hay muchos controles patrimoniales, se produce este cuadro dantesco de conflictos de intereses, donde empresas legales, no con dinero sucio, influyen en la nominación y en la elección de jueces, y después se producen esos conflictos de interés cuando aparecen causas en donde estas mismas empresas tienen sus intereses frente al mismo juez que estas mismas empresas eligieron y financiaron. En México es aún más grave, no existen controles patrimoniales. Entonces vas a crear un sistema, un poder judicial que legaliza la elección de los jueces a través de la delincuencia organizada, que financia las campañas de estos jueces, como lo hace con los políticos actualmente. En el 92% de las campañas políticas mexicanas, el financiamiento es ilegal, o sea que el dinero entra violando el marco jurídico normativo que existe hoy en México, violándolo. Imagínate extender ese sistema legalizándolo en la elección de jueces. Vas a tener jueces de la delincuencia organizada nombrados legalmente. Lo que están haciendo a sabiendas o no es crear un sistema judicial legalmente mafioso, en donde México va a quedarse con menos efectividad en sus resoluciones, o sea, menos calidad de resoluciones judiciales que nosotros medimos anualmente en México y en otros países, menos eficiencia, menos acceso a la justicia, porque la corrupción va a aumentar, menos controles, porque una de las razones por las cuales las reformas judiciales de los 90 y la de la primera década de este milenio no se implementaron bien, en que no se establecieron los tres tipos de controles internos, legislativos y sociales que nosotros explicamos en un libro que publicamos en México con editorial Fontamara, que se titulaba Sistema de Administración de Justicia Penal, Teoría y Práctica. Lo coescribimos con nada menos que Moisés Moreno, a quien tú conoces muy bien, un penalista mexicano, Samuel González, Ernesto Mendieta, creo que hasta José Luis Santiago Vasconcelos, que falleció en el 2008, tenía un artículo ahí. Y ahí explicamos con palitos y cubitos los tipos de controles a los cuales tiene que estar sujeto un juez, un fiscal, la policía, con base en los diferentes controles que tienen cada sistema, el alemán, el francés, el portugués, el español, el norteamericano, el canadiense. México no tiene ninguno de esos controles. Por eso esas reformas bien intencionadas, con principios sólidos de los 90 y de la primera década de este milenio, no se implementaron adecuadamente, se resistían a esos controles. Los actores del sistema y muchas veces los políticos, que no querían ellos tener influencia. En teoría, por eso le llamábamos Teoría y Práctica ese libro, en teoría las reformas del 94 y las posteriores eran adecuadas, eran compatibles con un Estado democrático de derecho, pero eran espantosamente implementadas o no implementadas, sin los controles adecuados que explicamos en este libro, que tiene acceso gratuito a través de la biblioteca del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM.
lo pueden leer. Y ahí está explicado con detalle cuáles son esos. Bueno, López Obrador no solamente se va a deshacer de esos controles en la práctica, sino en teoría también. O sea, no van a existir esos controles. O sea, va a crear un sistema judicial a imagen y semejanza del ejecutivo de turno, un virrey, que va a estar ahí sentado decidiendo a quién le financia las campañas y a quién no, quién puede ser juez y quién no. Y vas a tener una pesadilla mafiosa ya legalizada en México, que es lo que a mí me preocupa más. El acceso a la justicia, que es principalmente bloqueado por corrupción, no solamente por la pobreza, sino por corrupción y una falta de un sistema de defensoría público adecuado, una falta de asesoría jurídica en general en todas las materias, va a empeorar aún más. En todos los países donde evaluamos reformas como las que propone López Obrador, que son 16 países que la han intentado, todos los sistemas judiciales colapsaron. Colapsaron en su eficiencia, colapsaron en la calidad de las resoluciones, aumentó la corrupción judicial y aumentó la delincuencia organizada. En todos esos países que lo intentaron, y hasta en el caso de Estados Unidos, la colega académica y yo coincidimos en eso, los peores sistemas que tienen los peores indicadores que nosotros medimos, no con percepciones, pero con datos duros, están en esos estados donde aplican lo que López Obrador quiere aplicar. O sea que esto va a ser un drama, otro drama más para México, que es como echarle más gasolina al fuego de la corrupción y de la violencia que va a enfrentar México. De eso no tengo ninguna duda. Y las personas que estén escuchando acá, si quieren ver nuestros indicadores, se los enviamos inmediatamente para que vean. Hacemos comparativos de 118 países, algunos que llevan adelante las mejores prácticas que están plasmadas en las leyes internacionales de la ONU. Repito, no son mis prácticas, no son mis recomendaciones. Los países que más la ponen en práctica, mejor les va. Mejor calidad de resoluciones, menos abusos de discrecionalidad sustantiva, con errores en tipificaciones, abusos de discrecionalidad judicial, menos conflictos de interés. Los países que aplican estas leyes internacionales les va bien. Y López Obrador y su sistema y su pandilla van de contramano, lamentablemente. Y nuestra obligación como expertos en este tema es alarmar, es llevar esta alarma a la población. Claro, las intenciones son buenas, Elías. Sí, perdóname que te interrumpa, es que esto que nos dices es fundamental y nos vamos a seguir molestando un poquito más adelante ya que esto vaya caminando, porque mira, uno de los puntos de la reforma a propósito de los controles sociales e institucionales de los que tú hablas que han fallado, uno de los puntos que también que tiene focos rojos en esta propuesta es la creación de un tribunal de disciplina judicial. Yo he sostenido que sí ha sido muy laxo el tema de la valoración de la actuación a veces de los juzgadores federales y que nada más queda por ahí en una pequeña sanción y que son muy pocos. Sí hay prietitos en el arroz sin lugar a dudas. Y yo digo, bueno, es bienvenida la idea de que se refuerce, como igual se debe reforzar la carrera judicial en lugar de eliminarla, como igual se deben de reforzar las medidas administrativas, como igual se debe reforzar todo, que se refuerce un órgano de disciplina para los miembros del Poder Judicial de la Federación y los locales que prácticamente no existen. Pero está diseñado para que sean electos los magistrados que van a ser titulares de este órgano de disciplina, igual bajo votación, voto popular, que ya trae la implicación de que los candidatos son los que va a querer el partido en el poder y van a ser sus aliados los que van a ser los titulares. Y entonces ponen puras causas subjetivas que serán sancionados ministros, jueces, juezas, magistrados, magistradas, por ir contra el interés común, ir contra los principios de la buena administración de justicia. Puras subjetividades. Pues la verdad es que se va a volver en un tribunal de inquisición, que desde ahí, como tú bien van a controlar. Entonces yo te pregunto, bueno, desde luego que este también sigue siendo, junto con la elección en voto popular, el peor de los escenarios. Pero, ¿qué aconsejarías para reforzar esta actividad
que no nos pongan un tribunal de inquisición bajo estas condiciones. No, 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 no. A ver, los sistemas, y ahí viene el tema nuevamente de controles. Uno de los controles que deberían haber sido institucionalizados es el rol jurisdiccional que tiene los consejos de la judicatura, que deberían haber estado, como yo vengo abogando desde hace 22 años junto con mis colegas mexicanos, en donde primero el presidente de la Corte no debería ser el presidente del Consejo, eso lo venimos diciendo desde el 98, tengo una pelea pública en un periódico mexicano, creo que era Reforma, con el ministro Góngora sobre ese tema, que cuando vinimos en el 98 a decirle eso, 1998 le fuimos a decir eso, se enojó enormemente. El punto es que el Consejo de la Judicatura debería tener un rol jurisdiccional, que no lo ejercía adecuadamente, de no solamente atender las denuncias, o sea, de atender a casos en donde hay quejas específicas, sino un rol de muestra aleatoria de resoluciones de juzgados en donde se determinen si existieron o no abusos. Una especie de auditoría institucional que debería haber llevado adelante el Consejo. El Consejo de la Judicatura con miembros propuestos por la sociedad civil, propuestos por los partidos, propuestos por los diferentes poderes del Estado, también el Poder Judicial podría. El punto es que debe existir una desconcentración del poder en las nominaciones que vayan a ese consejo y después se los evalúa con criterios técnicos meritocráticos de acuerdo a un proceso de competencia y se obtienen los votos, porque es verdad, el Congreso tiene que intervenir en una democracia a la hora de establecer un proceso de elección de miembros del Consejo. Está muy bien en todos los sistemas democráticos del mundo con Estado de Derecho, el Poder Judicial tiene que darle cuentas al pueblo de cómo gasta el dinero, cuáles son los variables indicadores de efectividad que están aplicando a su trabajo. Tienen que comparecer ante el pueblo, ante el Congreso para dar cuentas. Lo hacen los ministros de la Corte Suprema norteamericana cuando comparecen frente al Congreso. El pueblo tiene el derecho, pero tiene que haber un proceso meritocrático en donde diferentes focos de poder social, políticos, judicial, propongan a miembros del Consejo de la Judicatura y que estos tengan no solamente el rol administrativo, el rol de disciplina reaccionando ante denuncias, sino también el rol de control aleatorio de la calidad de las resoluciones de los juzgados. Auditorías, como las que se aplican en Francia y en cualquier otro sistema. Eso nunca fue implementado en México y debería haberse hecho porque el Consejo de la Judicatura tiene un rol jurisdiccional. Eso no estaba desarrollado. O sea que no hace falta tirar a la basura a la orquesta entera, como digo yo metafóricamente, cuando algo no funciona. Tienes que mejorarlo para lograr los objetivos que estaban originalmente en las reformas del 94 y las posteriores. Estaban ahí, había que implementarlos adecuadamente. Pero como el sistema no funcionaba adecuadamente, estos autoritarios en México, al igual que Orbán en Hungría, al igual que Xi en China, al igual que todos los sistemas autoritarios que tú tienes en el planeta, aprovecharon la oportunidad para tirar a la basura la orquesta entera e implementar un modelo de contrarreforma judicial autoritaria. O sea, lo que ustedes están viendo en México es una contrarreforma. Están yéndose contra las reformas previas que en teoría eran compatibles con un Estado democrático de derecho, que se tendrían que haber implementado muchísimo mejor y que el sistema político se resistía a implementar. No nos olvidemos que México viene de muchas décadas, el siglo pasado, de un partido único de Estado donde había tendencias de rechazo a los controles institucionales, había una concentración del poder desmedido en la presidencia de la República, por lo tanto, había una resistencia a implementar los principios muy bien formulados en las reformas desde Zedillo en adelante. Pero no se implementaron estos controles adecuadamente y por lo tanto este hombre viene ahora con su gente a justificar en nombre del acceso a la justicia y del pueblo la imposición de una contrarreforma judicial autoritaria que nos está llevando a las cavernas, nos está llevando a los peores periodos de México.
y con una delincuencia organizada que hoy tiene al Estado mexicano de rodillas, como Está tú puedes penetrada. verlo adecuadamente. A Entonces, ver, estamos, a es una propósito de tormenta, esto, déjame es una pedirte tormenta perfecta. que Sí. me des tu opinión también sobre un tema que ya un poco avanzaste. Esta que pretende ser la reforma que le dé acceso a la justicia al pueblo de México, demagógicamente manifestado, que tengamos realmente una justicia pronta y expedita, que desde luego que es lo que queremos y es a lo que aspiramos, se le olvida por completo hablar de las fiscalías, hablar de que no ha funcionado la famosa autonomía de las policías. Tenemos ahorita estas cooptaciones a las que tú te refieres, de la delincuencia organizada, de estas instituciones, que son tan o más importantes que las de justicia, porque es el primer contacto con el ciudadano, con la justicia, y que tenemos el caso paradigmático de Genaro García Luna, de cómo esto, las últimas administraciones, fue un fracaso, y no hay una sola mención en esta iniciativa, macro iniciativa, respecto a perfeccionar, a modificar a las fiscalías, de darles una verdadera autonomía, sobre todo a las locales, a las policías, porque seguimos lamentablemente teniendo, en lugar de estas investigación científica o policía investigadora, seguimos teniendo a los procedimientos de tortura que siguen todavía. Y finalmente, queriendo una opinión al respecto, el 80% de la justicia de este país está en la justicia Pero local, común. Sí. está en el fuero común. Y ahí, bueno, pues también tenemos cuestiones, hay casos muy importantes como el Estado de México, pero tenemos el peor de los mundos, consejos de la judicatura que no operan, la carrera judicial prácticamente no existe, y bueno, y también se van a llevar elecciones, ese es el otro tema. Es una locura pensar en una elección general como la que acaba de pasar para la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, gobernadores, en fin, para elegir jueces, magistrados y ministros y locales después. Entonces, no sé qué Sí. opinión tengo. Mira, los modelos de autonomía de las fiscalías, los modelos de policía ciudadana, en este libro que te comentaba antes, El sistema de administración de justicia penal, teoría y práctica, que lo escribimos con mis coautores, en el 2005 estaban plasmados todas las mejores reformas judiciales del planeta y en donde se planteaba el concepto de autonomía en la práctica, aterrizado, no conceptual, cómo se hace, cómo lo hace Alemania, cómo lo hace Francia, cómo lo hace España, cómo lo hace Canadá, cómo lo hace para que México tenga una diversidad de experiencias y que pueda elegir cómo mexicanizar su autonomía propia. Eso nunca realmente se aplicó adecuadamente, nunca se aplicó. Hubo grandes líderes dentro del sistema como José Luis Santiago Vasconcelos que intentó promover la idea de la autonomía de las fiscalías, pero después nos quedamos con lo que tenés ahora, que son los HERTS, que son sirvientes del poder de turno, que están ahí para satisfacer al poder de turno y hacerle el trabajo sucio que haya que hacerle, ¿no? Archivar causas por un lado o perseguir y fabricar delitos por el otro, con tal de satisfacer las ansias de poder. El autoritarismo todavía vive en México. Estaba dormidito, pero ese autoritarismo mafioso, ese autoritarismo demagógico, que en el fondo perjudica al pueblo, la demagogia es el monumento a la mentira en la política, eso lamentablemente es lo que explica por qué esta gente que está en el poder ahora rechaza el concepto mismo de autonomía. No los vas a convencer. Es antinatura para esta gente la autonomía de la fiscalía o una policía ciudadana que tenga una autonomía también funcional, que tenga controles adecuados. Entonces, lamentablemente, los resultados electorales están llevando, sepa la gente o no lo sepa, hacia un sistema autoritario, demagógico, que le va a echar más gasolina al fuego de sangre, corrupción, delincuencia organizada que México vive viviendo hace mucho tiempo. Yo les recomiendo acceder a este libro a través de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
que les mencioné antes, ahí tienen las 27 reformas que deben, 27 componentes de una reforma judicial de mejor práctica internacional, que en teoría México ya había aprobado, la gran mayoría, pero que lamentablemente nunca se implementó debido a resistencias políticas. Resistencias políticas que son propias de una democracia. En una democracia estos temas se tienen que debatir, se tienen que adecuadamente acordar, cosa que México lamentablemente no lo ha logrado a lo largo de estas décadas, como tú dijiste, pero se lograron muchas otras. La carrera judicial mejoró enormemente, mejoró la transparencia. Lamentablemente no se implementaron los controles patrimoniales para prevenir la corrupción judicial, cosa que se debe hacer, pero son reformas entre las 27 componentes que tenemos en ese libro que se tienen que implementar. Pero si viene una administración como esta, autoritaria, demagógica, y quiere tirar a la basura todo el sistema de administración de justicia penal en pos de establecer un sistema autoritario judicial controlado por ellos, bueno, la gente va a tener que entender las consecuencias de su voto, lamentablemente. Pero lo que podemos decir nosotros y seguir insistiendo es que hay otra vía democrática con Estado de Derecho que se está implementando en la mayoría de los países del mundo a los cuales les va bien. En todos los países hay delincuencia organizada, pero los países que la contienen, que los mantienen en delitos de menor impacto social, son los países que tienen estas características que tú y yo venimos conversando esta noche. Te quisiera hacer una pregunta bueno, un par de preguntas. Ya estamos en la parte final del programa, que ha sido muy interesante, muy enriquecedor. El doctor Román Lascano, quien es el presidente del Foro de Constitucionalistas y un destacado miembro de nuestra Asociación de Doctores en Derecho, te pregunta, en tu experiencia, si en algunos países que tú puedas tener referencia, que han buscado hacer este tipo de reformas, ¿cómo se ha logrado no aprobarlas o revertirlas? Si hay alguna experiencia que tú tengas de casos de estos. Mira, una experiencia que nos une a ti y a mí ha sido la de Colombia. Colombia logró una reforma judicial, ninguna es integral y perfecta, pero logró una reforma judicial importante a lo largo desde los años 90 y en la primera década de este milenio, que ha explicado por qué Colombia hoy tiene niveles de calidad de resoluciones judiciales, menores rezagos, menores corrupción, mayor eficiencia en el uso de recursos, cosa que hace 30 años era ciencia ficción. Tenemos los indicadores de Colombia demostrándolo. Lo que hizo Colombia es implementar a la colombiana estos principios que hemos venido conversando esta noche. Los principios basados en controles de las resoluciones. 3 tipos de controles por cada eslabón, en la fiscalía, en la justicia, en cada una de las instancias. Colombia lo ha implementado con base en un pacto político beneficioso que fue el producto de una reacción de la clase política colombiana ante una crisis de enormes proporciones históricas, donde asesinaban a 3 de 4 candidatos colombianos, donde existía una violencia que ya había llegado a las élites políticas y empresariales más encumbradas, y aplicaron una reforma que le fue muy bien. Chile también tuvo aspectos de su reforma, especialmente en la dimensión administrativa, en los controles internos, patrimoniales, en los controles propios del Poder Judicial, el control por instancias mejoró muchísimo, pero también el control del Consejo de la Judicatura, los controles patrimoniales, los controles sociales. Ahí están los 4 tipos de controles que hacen a un sistema judicial con mayor probabilidad de obtener resoluciones de alta calidad. Sin controles institucionales como los que mencionamos, los sistemas judiciales de cualquier país del mundo padecerían de baja calidad de resoluciones. Uruguay tuvo aspectos de su reforma adecuados. Ahí lo explicamos en estos libros que tienen, insisto, acceso gratuito y en el cual ustedes pueden ver. Hay otro libro que fue prologado por el titular de la OEA en su momento, que también tiene un acceso gratuito para que vean cuáles son las reformas judiciales
que más han promovido el mejoramiento en el ejercicio de derechos humanos, el debido proceso, por ejemplo. Ahí tienen a Costa Rica. O sea que tenemos una orquesta de naciones que han hecho las cosas relativamente bien y que han mejorado en su desempeño institucional judicial. Todos basados en los controles que ejercen tres poderes por separado, algo que va en contra de la naturaleza de lo que López Obrador, Sheinbaum y esta gente pretende imponer en México. Yo creo que las Oye, Carlos, democracias... Sí, déjame dime, hacerte una dime, pregunta porque estamos ya casi dale. en los tiempos y estamos viviendo en este momento, ayer y hoy en México, un gran debate, una complejidad muy importante. Ya hemos hablado cómo pretenden muy rápidamente, sin siquiera mover una coma, en un acto casi diría yo de carácter fascista, aprobar rápido esta reforma con los grupos mayoritarios del partido en el poder. Y de repente, en mi concepto, legítimamente, los organismos de representación de los casi 2.000 jueces y magistrados federales y de los más de 50.000 empleados del Poder Judicial Federal que ven amenazada su trabajo, su carrera judicial, esta que hemos hablado que está en riesgo con esta reforma, no solamente la independencia, sino la carrera judicial. Entonces ya plantearon que se van a ir a un paro nacional y que van a parar para teniendo algunas guardias para los casos de emergencia, de libertad, en fin. Y bueno, pues ya empezaron los lacayos del gobierno, decir, no, 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 si lo hacen los vamos a meter a la cárcel, es la obstrucción de la justicia. ¿Qué tan legítimo te parece a ti que los trabajadores del Poder Judicial Federal y los titulares de estos órganos, que no estamos acostumbrados a verlos en este tipo de luchas, salgan a defender su trabajo, su Claro, futuro? claro, claro que sí. Tiene que establecerse un mecanismo por el cual el paro nacional atienda, tenga un subgrupo de actores judiciales que atiendan a las causas más urgentes, con un criterio de urgencia. Pero sí, el paro y la resistencia civil pacífica son resortes a los cuales debe acudir cualquier persona, sea parte de un grupo profesional de una institución o sea parte del pueblo en general. Es un derecho humano la resistencia civil pacífica y el paro. Es un derecho humano establecido en las leyes de la ONU. Y como era de esperarse, estos energúmenos que tú ves en Hungría, en Rusia, en China, reprimen cuando alguien quiere ejercer un derecho humano. Reprimen, encarcelan, atacan, ¿no? Sea Pinochet en Chile o sea Maduro en Venezuela. Esa es la reacción autoritaria, esa es la oscuridad de la humanidad que yo te hablaba al comienzo de esta entrevista, esa eterna lucha en la humanidad entre la oscuridad y la luz. Hoy México está en manos de la oscuridad. Tú sabes que yo he sido un crítico enorme de la falta de implementación de estas reformas bien formuladas, como te dije al comienzo en teoría, bien formuladas, esa resistencia de Calderón, de Peña Nieto. Yo fui un crítico de ellos. Pero ya vamos aquí de Guatemala a Guatepeor, porque ahora ya quieren legalizar a la delincuencia organizada en el Poder Judicial, en el sistema judicial en general. Entonces, el caso de Genaro García Luna es la punta de un iceberg, es la punta de un témpano. Tenés muchos casos, como el de Genaro García Luna en México, que ahora con un sistema político electoral mafioso, ya mafiocratizado, imagínate cuando lo lleves al Poder Judicial. Vas a tener a los jueces de la delincuencia organizada, algunos trabajando para un cartel, otros para otros, financiados por empresas legales, obviamente, a través del lavado de dinero. Eso es lo que vas a encontrarte en México si se aplica esta reforma. Yo creo que los países tienen que aprender de sus errores, pero nuestra obligación es que cuando vemos un abismo a 2 pasos de tus narices, es nuestra obligación ética avisarle a las poblaciones de que esto va a ir a niveles de empeoramiento que no se han vivido en México desde la Revolución Mexicana.
y lamentablemente López Obrador, con sus abrazos y no balazos y con sus contrarreformas judiciales mafiosas, quiere retornar a las cavernas, a las peores épocas de México, y por lo tanto nuestra obligación ética es avisarle a la población, fundamentar y motivar nuestras propuestas, y ahí están nuestras publicaciones con acceso gratuito que pueden ustedes leer y evaluar. Contigo hemos publicado varias cosas en tu revista, Foro Jurídico, a través de libros que hemos venido publicando ya, no quiero ni pensar, desde hace 20 años, Elías. Así que hemos escrito varias cosas, no quiero aburrir a la audiencia, pero ahí están, si quieren, los indicadores jurimétricos que evalúan lo mal que le fue a los países que intentaron aplicar las reformas que quiere aplicar López Obrador y su gente. Ahí está. Si quieren ver los indicadores de impacto, la pesadilla que se les va a venir encima si aplican esta contrarreforma autoritaria, ahí está para que lo lean. Con todo gusto podemos volver con la audiencia y explicar en más detalle. Elías, muchas gracias. Al contrario, Edgardo, pues ya llegamos a la parte final del programa. Te agradezco mucho. Te comento aquí varias felicitaciones de nuestro auditorio que nos sigue desde varias partes del país, desde Facebook Live. Te saluda de Claudia Terzi, nuestra amiga la doctora también en Derecho. Saludos a la doctora Terzi. Del Estado de México, en fin, el doctor Arellano, Jorge Arellano, Frido Mercado. Y bueno, al final de cuentas, si tú no quieres hacer alguna reflexión final, yo te diría que siempre lo hemos pensado así, lo seguiremos pensando. Ojalá esta pesadilla no se plasme de la manera en que se quiere plasmar, que sin lugar a dudas los jueces son la última frontera contra el abuso de poder en defensa de la libertad, de los derechos humanos, y que lamentablemente nos quieren quitar a nuestros jueces. Si bien es cierto que hay muchas cosas que corregir, que perfeccionar, pues no los podemos echar a la basura. Y yo te agradezco Bueno, mucho tus es un comentarios placer, Elías. y el apoyo que nos brindas, cuando menos desde tu asesoría, desde tu comentario, viendo las cosas desde afuera, siempre lo has hecho, para que podamos hacer algo desde nuestras plataformas, insisto, académicas, como siempre lo hemos hecho, pues luchar porque el Estado democrático de derecho siga teniendo vigencia en México. Gracias, Edgar. Si quieres algún comentario final para despedir el programa. No, el rol de la oposición política, sean muchos o sean pocas personas, está ante esta barbarie de esta contrarreforma judicial mafioso autoritaria. La oposición debe formular su propia versión de reforma judicial atendiendo a esos 13 componentes de los 26 que todavía no se han implementado adecuadamente. Algunos hemos mencionado acá: controles de los consejos de la judicatura, controles patrimoniales, controles sociales por auditoría, aspectos básicos ligados a una defensoría pública de oficio en donde el sector privado, ¿no?, abogados en el sector privado también puedan participar, como se hace en Chile. La oposición tiene que formular su propia reforma judicial con los componentes que aún no se han implementado de las formulaciones teóricas de las reformas previas desde los 90, hacerla pública para que la gente pueda comparar lo que significa civilización y lo que significa barbarie. Por lo tanto, está en la oposición ahora presentar una alternativa de reforma judicial adecuada para contraponerse a este desastre que están proponiendo estos regímenes autoritarios demagógicos. Así que espero poder ayudar en lo que sea, por supuesto, de manera gratuita, a través de los libros, a través de comentarios, en la formulación de lo que falta hacer para que México pueda contar con la reforma judicial que se merece, democrática, con Estado de Derecho. Gracias, Edgardo. Déjame decirte nada finalmente ya para despedir el programa, que me acabas de dar una gran idea. Yo tengo ese libro al que tú te has referido, porque lo tengo, además tengo el privilegio de que lo tengo autobiografiado por ti, y nosotros estamos en esta lucha desde la academia, y la semana pasada realizamos un foro de análisis
en el que tuvimos en una jornada de un día a 30 expertos, paritariamente, la mitad hombres, la mitad mujeres, gente que tú conoces que nos ayudó mucho y que colaboró mucho, como Patricio Lamendi, como el doctor Lascano y como nosotros muchos, y generamos 30 propuestas de diferentes enfoques, puntos de vista. Nos acompañaron también compañeros de la Asociación Doctores en Derecho, que a su vez son magistrados, jueces, miembros de las judicaturas locales, y que le vamos a entregar a la presidenta electa la semana que entra nuestras conclusiones y a los dos líderes del Congreso, del Congreso de la Unión, de ambas cámaras, a partir del 1 de septiembre, a ver si se toman la molestia de cuando menos ver lo que les estamos proponiendo, donde tenemos como principal punto la oposición al voto popular para elegir jueces y magistrados, y que no se acabe con la independencia judicial y con la carrera judicial. Pero voy a aprovechar para tomar estos puntos que ahorita tú nos acabas de recordar, para meterlos ahí, para refrescárselos a los legisladores que van a resolver esta iniciativa, para ver si en algo podemos moverles la responsabilidad histórica que tienen ante el pueblo de Magnífico, México y ante magnífico. generaciones de actuales y futuras que los estarán observando por este paso que van a dar, acatando un capricho del Tlatoani en turno mexicano. Gracias, Edgardo, te mando un fuerte No, abrazo. fantástico. Ese es el rol ejemplar de la sociedad civil. Felicidades, Elías. Hasta muy pronto. Hasta luego, y agradezco a todas las gentes que nos han seguido, nuestros amigos, amigas que nos siguieron presencialmente. Gracias a todos y a los que nos han seguido también a través de Facebook. Y bueno, pronto estaremos otra vez aquí, gozando y disfrutando los comentarios, las opiniones, los análisis de mi querido amigo Edgardo Buscaria. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches.